Capítulo 1. Comienzos. Pero es extraño que nadie me dijera que el cerebro puede albergar en una diminuta célula de color marfil el infierno o el paraíso de Dios. Oscar Wilde. Te invito a que pienses en una única cosa, en cualquier cosa. Tanto si tu pensamiento está relacionado con un sentimiento de ira, de tristeza, de motivación, de alegría o incluso de excitación sexual, lo cierto es que ese pensamiento ha cambiado tu cuerpo. Tú puedes cambiarte. Todos los pensamientos, incluso si son del tipo de los no puedo, no soy lo bastante bueno o te amo, tienen efectos cuantificables similares. Ten en cuenta que mientras estás ahí sentado tranquilamente leyendo este libro, sin mover un solo dedo, tu cuerpo está sufriendo un montón de cambios. ¿Sabías que el páncreas y las glándulas adrenales ya han comenzado a secretar nuevas hormonas en respuesta a tu último pensamiento? Como azotadas por una súbita tormenta, distintas zonas de tu cerebro acaban de sufrir una sobrecarga de corriente eléctrica que les ha hecho liberar una multitud de neurotransmisores químicos, demasiados para enumerarlos. Tu bazo y tu timo han enviado un enorme correo electrónico a tu sistema inmunológico para que realice unas cuantas modificaciones. Han comenzado a secretarse distintos jugos gástricos. Tu hígado ha empezado a procesar enzimas que no estaban presentes hace unos momentos. Tu ritmo cardíaco ha cambiado, tus pulmones han alterado su capacidad, y se ha modificado el flujo sanguíneo que llega a los capilares de tus manos y de tus pies. Y todo debido a un único pensamiento. Así de poderoso eres. Pero ¿cómo has llevado a cabo todas estas acciones? Podemos comprender de un modo racional que el cerebro se encargue de regular muchas y diversas funciones en el resto del cuerpo, pero ¿en qué medida somos responsables del trabajo que realiza nuestro cerebro como director ejecutivo del cuerpo? Tanto si nos gusta como si no, una vez que el cerebro idea un pensamiento, el resto es historia. Todas las reacciones corporales que se producen a causa de nuestros pensamientos, tanto conscientes como inconscientes, tienen lugar entre bastidores. Cuando te pones a pensarlo, resulta sorprendente descubrir lo influyentes y extensos que pueden llegar a ser un par de pensamientos conscientes o inconscientes. Por ejemplo, es posible que los pensamientos en apariencia inconscientes que atraviesan nuestra mente a diario y de forma repetida hayan creado una cascada de reacciones químicas que dé como resultado no solo lo que pensamos, sino también lo que sentimos. Podemos admitir que los efectos a largo plazo de nuestra línea de pensamiento habitual pueda ser la causa del estado de desequilibrio corporal al que llamamos enfermedad. Es posible que, poco a poco, estemos entrenando a nuestro cuerpo para la enfermedad mediante reacciones y pensamientos reiterativos. ¿Qué ocurriría si el mero hecho de pensar alterara la composición química de nuestro organismo tan a menudo que, a la postre, el sistema de autorregulación de nuestro cuerpo considerara el estado normal como el normal irregular? Es un proceso de lo más sutil, pero quizá jamás le hayamos prestado tanta atención como en estos momentos. Mi deseo es que este libro te ofrezca algunas sugerencias que te permitan controlar el universo de tu interior. Ya que estamos con el tema de la atención, ahora quiero que prestes atención, que tomes conciencia, y que escuches lo que te rodea. ¿Oyes el zumbido de la nevera? ¿El ruido de un coche que pasa cerca de tu casa? ¿El ladrido distante de un perro? ¿Escuchas el latido de tu corazón? El mero hecho de prestar atención en estos momentos produce una subida de voltaje en el flujo eléctrico de los millones de células que se encuentran en el interior de tu cabeza. Mediante la elección de modificar tu estado de conciencia, has cambiado tu cerebro. No solo has conseguido que tu cerebro funcione de forma distinta a como lo estaba haciendo momentos antes, sino que también has cambiado la forma en que funcionará instantes después, y muy posiblemente durante el resto de tu vida. El hecho de volver a concentrar tu atención en estas páginas ha alterado el flujo sanguíneo que reciben las distintas partes de tu cerebro. También has desencadenado una cascada de impulsos que reencauzan y modifican las corrientes eléctricas que reciben las distintas zonas del cerebro. A nivel microscópico, una multitud de distintas células nerviosas se han agrupado químicamente para darse la mano y comunicarse, a fin de establecer relaciones más fuertes entre sí a largo plazo. A causa de tu cambio de atención, la titilante red tridimensional del intrincado tejido neurológico que compone tu cerebro ha creado una nueva serie de combinaciones y secuencias. Y todo eso lo has hecho tú por voluntad propia, cambiando tu foco de atención. Puede decirse que has cambiado tu mente, literalmente. Como seres humanos, tenemos la capacidad innata de concentrar nuestra atención en cualquier cosa. Como pronto descubriremos, es el cómo y el dónde concentramos nuestra atención lo que nos define a un nivel neurológico. Si nuestra percepción es tan variable, ¿por qué nos resulta tan difícil concentrar nuestra atención en pensamientos que podrían llegar a servirnos de algo?
Es posible que en este mismo instante, mientras sigues concentrado en leer esta página, hayas olvidado el dolor de espalda, el altercado que has tenido hoy con el jefe o incluso de qué sexo eres. Es el donde concentramos nuestra atención, en qué la concentramos, lo que traza el verdadero rumbo de nuestro estado. Por ejemplo, podemos acordarnos de repente de un suceso amargo de nuestro pasado grabado a fuego en el rincón más recóndito de nuestra materia gris y, como por arte de magia, hacer que cobre vida. También podemos concentrarnos en preocupaciones y angustias futuras, que en realidad no existen hasta que nuestra mente las conjura. Pero para nosotros son reales. Nuestra atención le da vida a todo y convierte en reales ciertas cosas que previamente nos habían pasado desapercibidas o que ni siquiera existen. Lo creas o no, de acuerdo con la neurología, el hecho de centrar nuestra atención en un dolor corporal hace que ese dolor exista, ya que los circuitos cerebrales que perciben el dolor se activan eléctricamente. Si concentramos toda nuestra atención en otra cosa que no sea el dolor, los circuitos que procesan el dolor y las sensaciones corporales pueden interrumpirse de inmediato, y la molestia desaparece. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que el dolor se ha desvanecido, los circuitos cerebrales correspondientes se activan de nuevo, lo que ocasiona que el malestar regrese. Si esos circuitos se activan de manera repetida, las conexiones existentes entre ellos pueden llegar a hacerse más fuertes. Por esta razón, el hecho de prestar atención al dolor de manera cotidiana nos hace más proclives a desarrollar una percepción neurológica del dolor más aguda, ya que los circuitos cerebrales implicados se hacen más robustos. Ese es el efecto que puede tener sobre ti tu propia atención. Y esa puede ser la explicación de por qué el dolor, e incluso los recuerdos de nuestro pasado lejano, llegan a caracterizarnos. Aquello en lo que pensamos y en lo que concentramos nuestra atención con más frecuencia es lo que nos define a nivel neurológico. La neurociencia ha descubierto que podemos moldear y dar forma a nuestro entramado neurológico con el mero hecho de concentrar nuestra atención de manera cotidiana en algo determinado. Todo aquello que nos constituye, aquello que compone el tú y el yo, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros recuerdos, nuestras esperanzas, nuestros sentimientos, nuestras fantasías secretas, nuestros miedos, nuestras habilidades, nuestras costumbres, nuestros dolores y nuestras alegrías, está grabado en los 100.000 millones de células que conforman nuestro cerebro. Con lo que has leído de este libro hasta ahora, ya has cambiado tu cerebro de forma permanente. Cuando aprendes nueva información, por insignificante que sea, las pequeñas células cerebrales establecen nuevas conexiones entre ellas que cambian lo que eres. Las imágenes que estas palabras han creado en tu cerebro han dejado una huella en los vastos e interminables campos neurológicos que te identifican como tú. Y esto se debe a que el yo, como un ser consciente, vive inmerso en la red de interconexiones eléctricas que forman el tejido cerebral. La organización específica de tus células nerviosas, el entramado neurológico de conexiones que está basado en lo que aprendes, en lo que recuerdas, en lo que experimentas y en la visión que tienes de ti mismo, de lo que haces y de lo que piensas, es lo que te define como individuo. No eres más que un proyecto en curso. La organización de las neuronas cerebrales que te hace ser como eres sufre cambios constantes. Olvida la idea de que el cerebro es un órgano estático, rígido e inmutable. Las células cerebrales se reajustan y se reorganizan constantemente en función de nuestros pensamientos y nuestras experiencias. A nivel neurológico, cambiamos una y otra vez ante el más minúsculo de los estímulos. En lugar de imaginarte las neuronas como células sólidas e inflexibles, como diminutas ramas que se unen en tu cerebro para conformar tu materia gris, te invito a que las veas como patrones en movimiento de delicadas fibras eléctricas que se agitan en una red animada, conectándose y desconectándose sin cesar. Eso se acerca mucho más a lo que eres en realidad. El hecho de que puedas leer y comprender las palabras escritas en esta página se debe a las muchas interacciones que has sufrido a lo largo de tu vida. A la gente que te ha enseñado, que te ha instruido, y que, en esencia, ha cambiado la distribución microscópica de tu cerebro. Si aceptas la idea de que tu cerebro sigue cambiando mientras lees estas páginas, no tendrás problemas para comprender que tus padres, profesores, vecinos, amigos, familiares y la cultura en la que vives han contribuido en la formación de la persona que eres ahora. Son nuestros sentidos, a través de nuestras diversas experiencias, los que escriben la historia de quiénes somos en el pergamino de nuestra mente. Nuestra responsabilidad consiste en ser un buen director de esta extraordinaria orquesta cerebral. Y, tal y como acabamos de ver, tenemos la capacidad necesaria para dirigir los asuntos de nuestra actividad mental. Ahora vamos a cambiar nuestro cerebro un poquito más. Quiero enseñarte una nueva habilidad. Las instrucciones son las siguientes. Mira tu mano derecha. Tócate el dedo meñique con el pulgar y después el dedo índice.
A continuación, lleva el pulgar hasta el dedo anular y después hasta el dedo corazón. Repite el proceso hasta que puedas realizarlo de manera automática. Ahora, hazlo más deprisa y consigue mover los dedos con rapidez sin equivocarte. Tras pasar unos minutos concentrado en la tarea, deberías ser capaz de dominar los movimientos sin problemas. Para aprender bien los movimientos de los dedos, has tenido que abandonar el estado de reposo que mantenías mientras leías para ascender hasta un nivel superior de percepción consciente. De forma voluntaria, has activado un poco tu cerebro. Has aumentado tu nivel de conciencia por propia voluntad. Para conseguir memorizar esta habilidad, también has incrementado el nivel de energía de tu cerebro. Has girado el botón de esa bombilla que siempre luce débilmente en tu cerebro y has hecho que brille con más intensidad. Te has motivado, y el hecho de haber elegido hacerlo ha logrado que tu cerebro se ponga en marcha. Aprender y llevar a cabo esta actividad ha requerido que amplíes tu nivel de conciencia. Al aumentar el flujo sanguíneo y la actividad eléctrica en distintas áreas de tu cerebro, eras más consciente de lo que estabas haciendo. Has evitado que tu cerebro se concentrara en ningún otro pensamiento para poder aprender una nueva serie de movimientos, y ese proceso requiere energía. Has cambiado la estructura de millones de células cerebrales, que han adoptado nuevos y diversos patrones. Ese acto deliberado precisaba voluntad, concentración y atención. El resultado final es que has cambiado a nivel neurológico una vez más, y no solo por pensar en algo, sino también por realizar un nuevo movimiento o aprender una nueva habilidad. Quiero que dentro de un momento cierres los ojos. En esta ocasión, en lugar de realizar físicamente el ejercicio de los dedos, quiero que lo practiques en tu mente. Es decir, quiero que recuerdes lo que he hecho hace unos momentos y que muevas mentalmente cada dedo tal y como te lo pedí antes. Pulgar hasta el meñique, pulgar hasta el índice, pulgar con anular y pulgar con corazón. Practica los movimientos en tu cabeza sin realizarlos a nivel físico. Repítelos unas cuantas veces y después abre los ojos. ¿Has notado que mientras practicabas los movimientos en tu cerebro parecía imaginar la secuencia completa como si los hicierais de verdad? De hecho, si has concentrado toda tu atención en lo que ensayabas en tu mente y has visualizado los movimientos de los dedos, has logrado estimular la misma parte de tu cerebro que se activó cuando los realizaste en realidad. En otras palabras, tu cerebro no reconoce diferencia alguna entre realizar el movimiento o recordar cómo se realizan. El repaso mental es un poderoso medio para fortalecer y moldear nuevos circuitos en tu cerebro. Estudios neurológicos recientes demuestran que podemos cambiar nuestro cerebro con el mero hecho de pensar. Así que hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que repasas, meditas y realizas con más frecuencia? Todos los pensamientos y actividades, tanto conscientes como inconscientes, afirman y reafirman tu yo neurológico. No debes olvidar que aquello en lo que piensas con más frecuencia determina lo que eres y en lo que te convertirás. Mi esperanza es que este libro te ayude a comprender por qué eres como eres, cómo has llegado a ser así y qué necesitas para cambiar tu forma de ser a través de pensamientos y actos conscientes. Puede que a estas alturas te preguntes, ¿qué es lo que nos permite modificar de manera voluntaria el funcionamiento del cerebro? ¿Dónde se localiza exactamente el yo? ¿Qué es lo que nos permite activar o desactivar los distintos circuitos cerebrales encargados de nuestro grado de atención? El yo al que me refiero reside en una parte del cerebro denominada lóbulo frontal, y sin esta parte, tú ya no seguirías siendo tú. El lóbulo frontal es la región cerebral que más tarde apareció en el desarrollo evolutivo y se encuentra justo detrás de la frente, sobre los ojos. Retienes la imagen de ti mismo en el lóbulo frontal, y lo que hay en ese lugar especial es lo que determina el modo en que te relacionas con el mundo y la forma en que percibes la realidad. Este lóbulo controla y regula otras partes más antiguas del cerebro. Dirige tu futuro, controla tu comportamiento, sueña nuevas posibilidades y te conduce a través de la vida. Es el asiento de tu conciencia. El lóbulo frontal es el regalo que te ha hecho la evolución, la región cerebral que más se adapta a los cambios y la que te permite desarrollar tus actos y pensamientos. Mi mayor deseo es que este libro te ayude a utilizar esta nueva parte de la anatomía cerebral para dar una nueva forma a tu cerebro y a tu destino. Evolución, cambio y neuroplasticidad. Los humanos tenemos una extraordinaria capacidad para cambiar. Gracias al lóbulo frontal, podemos ir más allá de los comportamientos preprogramados genéticamente en el cerebro, es decir, a la historia del pasado de nuestra especie. Puesto que nuestro lóbulo frontal está más desarrollado que el de cualquier otra especie sobre la Tierra, poseemos una tremenda adaptabilidad, que trae consigo la toma de decisiones, el planteamiento de objetivos y la plena conciencia.
Disponemos de una pequeña pieza de biotecnología avanzada que nos permite aprender de nuestros errores e imperfecciones, recordarlos y modificar nuestro comportamiento para lograr desenvolvernos en la vida con mayor facilidad. Es cierto que gran parte del comportamiento humano viene determinado genéticamente. Todas las formas de vida están predeterminadas a ser lo que expresan sus genes, y debemos admitir que una buena parte de nuestra esencia como seres humanos viene definida por la genética. Sin embargo, no estamos condenados a vivir nuestra existencia sin contribuir, de alguna manera, al desarrollo de las futuras generaciones. Podemos contribuir a la evolución de nuestra especie, ya que, a diferencia de otras, en teoría disponemos de los medios necesarios para perfeccionar nuestros actos a lo largo de una sola generación. Los nuevos comportamientos traerán consigo nuevas experiencias que pueden ser codificadas en nuestros genes, tanto para el momento presente como para la posteridad. Esto nos lleva a considerar una cosa: ¿cuántas nuevas experiencias hemos tenido últimamente? La biología molecular ya ha comenzado a investigar sobre el hecho de que, con las señales apropiadas, nuestros genes pueden modificarse con tanta facilidad como nuestras células nerviosas. La cuestión es la siguiente. ¿Podemos proporcionarles el estímulo adecuado, ya sea químico o neurológico, a las células de nuestro cuerpo para lograr acceso a esa gigantesca biblioteca de información genética desaprovechada y latente? En otras palabras, podemos, mediante el control de nuestros actos y pensamientos, producir de manera voluntaria el néctar químico adecuado para transformar el constante estado de estrés de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro en un estado de cambio y regeneración. ¿Podemos escapar de los límites de nuestra biología y convertirnos en seres humanos más evolucionados? Mi intención es demostrarte que, tanto en la teoría como en la práctica, existe una auténtica biología del cambio que consiste en alterar tu mente. ¿Podemos desterrar la antigua hipótesis que establece que son nuestros genes los que generan la enfermedad? ¿Podemos especular más allá de la teoría más reciente, que mantiene que es el entorno lo que activa los genes que provocan la enfermedad? ¿Es posible que controlando nuestro medio interno, sea cual sea el externo, podamos conservar o alterar nuestros genes? En el caso de dos empleados de una fábrica que han trabajado codo con codo durante 20 años, expuestos a los mismos agentes químicos carcinógenos, ¿por qué uno padece cáncer y el otro no? Está claro que debe existir un elemento interno que influye en esta situación, uno que anula la continua exposición ambiental a esas sustancias químicas perjudiciales que alteran genéticamente los tejidos. El número de investigaciones centradas en los efectos del estrés en nuestro cuerpo es cada vez mayor. Vivir en un estrés continuo es vivir en un primitivo estado de supervivencia común a la mayoría de las especies. Cuando vivimos de esa manera limitamos nuestra evolución, ya que las sustancias químicas del estrés obligan a nuestro enorme cerebro a ponerse a la altura de sus sustratos químicos. De hecho, perdemos gran parte de lo que nos diferencia de los animales. Las sustancias químicas liberadas en el estrés son las responsables de la alteración química del medio interno y del deterioro celular. En este libro, examinaremos esos efectos corporales. No es el exceso de estrés agudo, sino el estrés crónico lo que debilita nuestro cuerpo. Mi objetivo es que conozcas los efectos del estrés en el cuerpo y crear un nuevo nivel de autoconciencia que te lleve a preguntarte si hay algo o alguien que de verdad merezca algo así. Muchas veces tenemos la sensación de que es imposible librarse de ese estado interno de alteración emocional. Nuestra dependencia de esos estados nos lleva a experimentar confusión, infelicidad, agresividad e incluso depresión, por nombrar unos cuantos. ¿Por qué nos aferramos a relaciones y a trabajos que no nos benefician? ¿Por qué nos resulta tan difícil cambiar nuestra manera de ser y nuestras condiciones de vida? Hay algo en nuestro interior que nos lleva a actuar de esta manera. ¿Cómo logramos soportarlo día tras día? Si son las condiciones de nuestro trabajo lo que nos desagrada tanto, ¿por qué no buscamos otro? Si es algo de nuestra vida personal lo que nos causa sufrimiento, ¿por qué no la cambiamos? Para nosotros existe una respuesta evidente. Decidimos permanecer en la misma situación porque nos hemos vuelto adictos al estado emocional que generan y a las sustancias químicas que provocan dicho estado. Por supuesto, sé por experiencia propia que a la mayoría de las personas les resulta difícil llevar a cabo cambios de este tipo. Muchos de nosotros permanecemos en situaciones que nos hacen infelices creyendo que no nos queda más remedio que sufrir. También sé que muchos elegimos permanecer en situaciones que producen esa clase de problemas mentales que luego nos acosan durante toda la vida. Una cosa es cómo elegimos vivir y otra muy distinta por qué lo elegimos. Decidimos mantenernos apegados a una mentalidad y a una actitud determinadas, en parte, a causa de nuestra genética, y en parte porque una región de nuestro cerebro, una región estructurada por pensamientos y actos repetidos, limita nuestra percepción de lo que es posible y lo que no lo es.
Al igual que un rehén a bordo de un vuelo secuestrado, nos sentimos atrapados en el asiento y conducidos a un destino que no hemos elegido. Y no logramos ver el resto de posibilidades disponibles. Recuerdo que cuando era niño, mi madre solía decir que una de sus amigas era de ese tipo de personas que no es feliz a menos que sea infeliz. No ha sido hasta estos últimos años, después de estudiar de manera intensiva el cerebro y el comportamiento, cuando he llegado a comprender de verdad, a un nivel bioquímico, neurológico y fundamental, lo que ella quería decir. Y esa es una de las razones por la que he escrito este libro. Puede que el título Desarrolla tu cerebro haya apelado a tu creencia en el potencial humano, y es probable que estés interesado en mejorar tus posibilidades. Otra razón por la que puedes haber elegido este libro es que, en mayor o menor grado, no estás contento con las circunstancias de tu vida y quieras cambiar. Cambiar es una palabra poderosa y perfectamente viable, si eso es lo que eliges. En lo que respecta a la evolución, el cambio es el único elemento universal o constante en todas las especies de la Tierra. En esencia, evolucionar es cambiar para adaptarse al entorno. Como seres humanos, nuestro entorno es todo aquello que conforma nuestras vidas. Es el conjunto de circunstancias complejas que atañen a nuestros seres queridos, a nuestro estatus social, al lugar donde vivimos, al trabajo, a la relación con nuestros padres e hijos e incluso a la época en la que vivimos. Pero, como pronto descubriremos, cambiar es superar al entorno. Cuando cambiamos algo en nuestra vida, tenemos que lograr que ésta sea diferente de cómo lo habría sido de haber seguido con lo mismo. Cambiar es convertirse en alguien diferente, y eso significa que dejamos de ser la persona que solíamos ser. Hemos modificado nuestra forma de pensar, lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos y lo que somos. Un cambio a nivel personal precisa de un acto voluntario y, por lo general, eso significa que algo nos hacía sentirnos lo bastante incómodos como para querer hacer las cosas de manera distinta. Evolucionar es superar las condiciones de nuestra vida cambiando algo de nosotros mismos. Podemos cambiar, y por tanto, evolucionar, nuestro cerebro a fin de no volver a caer en esas reacciones repetitivas, habituales y poco saludables que se producen como resultado de nuestra herencia genética y nuestras experiencias pasadas. Es probable que hayas cogido este libro porque te atrae la posibilidad de romper con la rutina. Tal vez quieras aprender a utilizar la neuroplasticidad natural del cerebro, la habilidad de reestructurarse y crear nuevos circuitos neurales a cualquier edad, para realizar cambios sustanciales en tu calidad de vida. Este libro pretende ayudarte a desarrollar tu cerebro. La neuroplasticidad es la capacidad de cambiar nuestra mente, a nosotros mismos o la percepción del mundo que nos rodea, es decir, la capacidad de cambiar nuestra realidad. A fin de llevar a cabo esta tarea, debemos alterar el automatismo que gobierna nuestro cerebro y prueba este sencillo ejemplo de la neuroplasticidad cerebral. Observa la figura 1.1. ¿Qué ves? Lo primero que se le viene a la cabeza a la mayoría de la gente es un pato o un ganso. Es bastante sencillo, ¿verdad? En este ejemplo, la forma familiar del dibujo que tienes delante causa que tu cerebro relacione el diseño de los trazos con algún tipo de ave. Justo por encima de tus orejas, los lóbulos temporales, el centro cerebral que interpreta y reconoce los objetos, rastrean los recuerdos. El dibujo activa unos cuantos centenares de millones de circuitos cerebrales, los cuales desencadenan una secuencia única y activan partes específicas de tu cerebro que te recuerdan a un pato o a un ganso. El recuerdo grabado en tus neuronas sobre el aspecto de un pato o un ganso encaja con la figura que tienes delante, de manera que eres capaz de recordar la palabra ganso o pato. Así es como interpretamos siempre la realidad. Es un modelo sensorial de reconocimiento. Ahora utilicemos nuestra neuroplasticidad por un momento. ¿Qué ocurriría si te pido que dejes de ver un pájaro y que veas un conejo? Para realizar esta tarea, tu lóbulo frontal debe obligar a tu cerebro a desactivar los circuitos relacionados con las aves y a reorganizar el sistema para imaginar a un conejo y dejar de ver a una criatura alada con un extraordinario afecto por el agua. La neuroplasticidad nos permite cambiar otorgándonos la capacidad de conseguir que el cerebro renuncie a su estructuración interna habitual y diseñe nuevos patrones y combinaciones. Al igual que en el ejemplo de la figura 1.1, el hecho de romper los hábitos de pensamiento, actuación, sentimientos, percepción o comportamiento, es lo que nos permite ver el mundo, y a nosotros mismos, de una manera diferente. Y la mejor parte de este experimento de plasticidad es que tu cerebro cambia de forma permanente. Activa un nuevo patrón de circuitos a nivel neurológico y eso hace que funcione de manera distinta. Has cambiado tu mente alterando el patrón típico cerebral y fortaleciendo las nuevas secuencias de conexiones celulares, y de esta manera tú has cambiado también.
Para nuestros propósitos, las palabras cambio, neuroplasticidad y evolución tienen significados similares. El propósito de este libro es que veas que tanto el cambio como la evolución están relacionados con romper el hábito de ser tú. Los descubrimientos que he realizado en más de 20 años de estudio sobre el cerebro y sus efectos sobre el comportamiento han conseguido que albergue una enorme esperanza sobre los seres humanos y nuestra capacidad para cambiar. Esto va en contra de la corriente imperante desde hace mucho tiempo. Hasta hace poco, la literatura científica nos inducía a creer que estamos condenados por la genética, que estamos trabados por el condicionamiento, y que debemos aceptar que el viejo dicho sobre perros viejos y trucos nuevos tiene validez científica. Eso es a lo que me refiero. En el proceso evolutivo, la mayoría de las especies que se ven sometidas a duras condiciones medioambientales, depredadores, clima y temperatura, disponibilidad de alimentos, la ley social del más fuerte, oportunidad de procrear, etc., consiguen adaptarse a lo largo de millones de años superando los cambios y los desafíos del medio externo en el que se desenvuelven. Tanto si desarrollan un sistema de camuflaje como patas más rápidas para dejar atrás a los depredadores carnívoros, los cambios en el comportamiento se reflejan en la biología genética y física a lo largo de la evolución. Nuestra historia evolutiva está codificada en nuestro interior desde el momento del nacimiento. Así pues, la exposición a condiciones diversas y cambiantes origina sin lugar a dudas criaturas más adaptables, capaces de aclimatarse al entorno. El hecho de sufrir un cambio a nivel congénito les asegura la continuidad como especie. A lo largo de muchas generaciones de pruebas y fracasos, la exposición reiterada a condiciones difíciles ocasiona que estos organismos biológicos que no se han extinguido se adapten lentamente y, a la postre, cambien su código genético. Este es el lento proceso de evolución lineal inherente a todas las especies. El entorno cambia. El comportamiento se adapta a las nuevas circunstancias. Los cambios efectuados se codifican en los genes y la evolución conserva esos genes por el bien del futuro de la especie. La descendencia de esos organismos estará más preparada para soportar los cambios en su mundo. Como resultado de miles de años de evolución, la expresión física de un organismo es equivalente o superior a las condiciones del medio. La evolución almacena los recuerdos permanentes de incontables generaciones. Los genes codifican la sabiduría de una especie manteniendo un registro de sus cambios. La recompensa de dichos esfuerzos consistirá en la creación de patrones de comportamiento congénitos tales como los instintos, las habilidades naturales, las costumbres, los impulsos innatos, las conductas rituales, el temperamento y un sentido de la percepción muy agudizado. Tendemos a creer que la herencia genética que recibimos activa un programa automático que nos obliga a vivir de una cierta manera. Una vez que nuestros genes se activan, ya sea porque le ha llegado la hora a algún programa genético o a causa del condicionamiento del medio, herencia versus medio, no nos queda otro remedio que comportarnos de una manera determinada. Es cierto que nuestra herencia genética tiene una poderosa influencia sobre quiénes somos, y que actúa como una mano invisible que nos conduce hacia hábitos predecibles y predisposiciones innatas. Por lo tanto, para superar los desafíos del medio no solo debemos demostrar una voluntad más fuerte que nuestras circunstancias. También debemos romper con las viejas costumbres y eliminar la información codificada de experiencias pasadas que podría estar anticuada y que ya no se puede aplicar a nuestras condiciones actuales. Evolucionar, pues, es romper con los hábitos genéticos y utilizar lo que hemos aprendido como especie como un punto de partida desde el que seguir avanzando. Cambiar y evolucionar no son procesos agradables para ninguna especie. Vencer nuestras inclinaciones innatas, alterar nuestros programas genéticos y adaptarnos a las nuevas condiciones ambientales requiere voluntad y determinación. Afrontémoslo, el cambio es un inconveniente para cualquier criatura, a menos que se considere una necesidad. Renunciar a lo antiguo y aceptar lo nuevo conlleva un gran riesgo. El cerebro está estructurado, tanto macroscópica como microscópicamente, para captar y ensamblar la nueva información antes de almacenarla como algo conocido. Cuando dejamos de aprender cosas nuevas o de cambiar antiguas costumbres, nos quedamos tan solo con una vida de rutina. Sin embargo, el cerebro no está diseñado para dejar de aprender sin más. Cuando cesamos de actualizar el cerebro con nueva información, este comienza a estructurarse de un modo predeterminado e inamovible, a llenarse de programas automáticos de comportamiento que ya no conducen a la evolución. La adaptabilidad es la capacidad de cambiar. Somos muy inteligentes y capaces. En cualquier momento de nuestra vida podemos aprender nuevas cosas, romper viejos hábitos, cambiar nuestras creencias y percepciones, superar circunstancias difíciles, perfeccionar destrezas y, de manera misteriosa, convertirnos en seres diferentes. Y es nuestro enorme cerebro lo que nos permite avanzar a ese ritmo agigantable.
Como seres humanos, nos parece que el cambio no es más que una cuestión de elección. Si la evolución es nuestra contribución al futuro, entonces el libre albedrío es la forma en la que iniciamos el proceso. La evolución, no obstante, debe comenzar con el cambio del propio individuo. Para considerar la idea de comenzar contigo mismo, piensa en la primera criatura, por ejemplo, un miembro de una comunidad con una conciencia de grupo estructurada, que decidió no seguir el comportamiento habitual de su grupo. De alguna manera, esa criatura debió de intuir que actuar de forma diferente y romper con el comportamiento normal de la especie podría asegurar su propia supervivencia y, posiblemente, el futuro de su raza. ¿Quién sabe? Tal vez especies nuevas aparecieran de este modo. Dejar atrás lo que las convenciones sociales consideran normal y crear una mente nueva requiere comportarse como un individuo, en cualquier especie. Aferrarse con firmeza a lo que uno cree mejor y abandonar la antigua manera de ser también podría servirle de algo a las futuras generaciones. La historia recuerda a los individuos que se comportan con semejante valentía. La verdadera evolución, pues, consiste en utilizar los conocimientos genéticos de pasadas experiencias como materia prima para nuevos desafíos. Lo que ofrece este libro es una alternativa de base científica a esa idea que nos dice que nuestro cerebro es un órgano inmutable, que poseemos o, mejor dicho, que estamos poseídos por una especie de neurorrigidez que se refleja en la clase de conductas habituales e inflexibles que tan a menudo podemos contemplar. Lo cierto es que somos un portento de flexibilidad, de adaptabilidad y de neuroplasticidad, lo que nos permite reformular y rediseñar nuestras conexiones neurales y generar el tipo de comportamiento que deseemos. Por increíble que parezca, poseemos el poder necesario para cambiar nuestro cerebro, nuestro comportamiento, nuestra personalidad y, a fin de cuentas, nuestra realidad. Sé que esto es cierto porque lo he visto con mis propios ojos y he leído acerca de individuos que se han alzado por encima de sus circunstancias, le han plantado cara a los ataques de la realidad tal y como la concebían y han realizado cambios muy importantes. Por ejemplo, el movimiento a favor de los derechos del ciudadano no habría conseguido unos efectos tan duraderos si un individuo como el Dr. Martin Luther King Jr. no hubiera creído en la posibilidad de otra realidad, a pesar de todas las evidencias que lo rodeaban, la ley de Jim Crow, alojamientos separados pero semejantes, el ataque de perros agresivos y poderosas mangueras contra incendios. Aunque el Dr. King lo calificó en su famoso discurso como un sueño, lo que en realidad estaba auspiciando, y viviendo, era un mundo mejor en el que todas las personas disfrutaban de las mismas oportunidades. ¿Cómo logró hacer eso? Decidió albergar una nueva idea en su mente sobre su propia libertad y la de la nación, y esa idea era más importante para él que las condiciones del entorno en el que vivía. Se aferró a esa visión de manera inquebrantable. El Dr. King no estaba dispuesto a cambiar sus ideas, sus actos, su comportamiento, su discurso ni el mensaje que quería transmitir por nada del mundo. Nunca cambió su imagen interior de ese nuevo entorno, ni siquiera si eso significaba un ultraje para su propio cuerpo. Fue el poder de su visión lo que convenció a millones de personas de la justicia de su causa. El mundo cambió gracias a él. Y no es el único. Muchos otros han cambiado la historia con proezas similares. Y millones más han alterado sus destinos personales de una forma semejante. Todos podemos crearnos una nueva vida y compartirla con los demás. Tal y como hemos aprendido, tenemos esa clase de equipo en nuestro cerebro que nos permite unos privilegios únicos. Podemos mantener un ideal o un sueño en nuestra mente durante extensos periodos de tiempo, a pesar de las circunstancias del medio externo. También tenemos la capacidad de reestructurar nuestro cerebro, ya que somos capaces de convertir una idea en algo más real para nosotros que cualquier otra cosa del universo. Este es el objetivo del libro, al fin y al cabo. Una historia de transformación personal. Quiero hablaros un poco sobre una experiencia que tuve hace 20 años y que me inspiró para investigar el poder del cerebro para cambiarnos la vida. En 1986, cuando tenía 23 años y no hacía aún ni 6 meses que había abierto mi propia consulta quiropráctica en el sur de California, ya tenía un montón de pacientes cada semana. Mi consulta estaba en La Joya, un hervidero de luchadores aficionados y de atletas de primera categoría que se entrenaban denodadamente y cuidaban sus cuerpos con el mismo fervor. Me especialicé en su tratamiento. Cuando todavía asistía a la facultad de quiropráctica, ya había estudiado medicina deportiva de forma extensa en seminarios de educación continua. Una vez que me gradué, encontré un hueco y lo llené. Tuve éxito porque tenía mucho en común con esos pacientes. También yo tenía un objetivo, y estaba concentrado en él. Al igual que ellos, sentía que podía enfrentarme a cualquier desafío y salir victorioso.
Había conseguido graduarme con notas excelentes 1 año y medio antes del calendario previsto. En esos momentos vivía bien, con una oficina junto a la playa del Boulevard de la Joya y un BMW. Ya sabes, la típica imagen californiana. Mi vida consistía en trabajar, correr, nadar, salir con la bicicleta, comer y dormir. Las actividades físicas formaban parte del entrenamiento de triatlón. Comer y dormir eran actividades necesarias, pero a menudo desatendidas. Veía el futuro extendido ante mí como una mesa de banquete en la que se servía un delicioso plato tras otro. Durante los 3 primeros meses de ese año estuve concentrado en un solo objetivo: el triatlón de Palm Springs del 12 de abril. La carrera no empezó muy bien. Puesto que había más del doble de participantes de los que se esperaban, los organizadores no pudieron permitir que todos empezáramos al mismo tiempo y dividieron el campo en 2 grupos. Para el momento en que llegué a la zona de inscripción, ya había un grupo que estaba en el lago con el agua hasta los tobillos, poniéndose las gafas y los gorros para prepararse para la salida. Cuando uno de los voluntarios utilizó un rotulador para dibujarme un número en la pierna, le pregunté a uno de los árbitros de la carrera cuándo estaba previsto que saliera mi grupo. Tal vez dentro de 20 minutos, me respondió. Antes de que tuviera oportunidad de darle las gracias, el pistoletazo de salida resonó a lo largo y ancho del lago. Él me miró y se encogió de hombros. Supongo que empezaréis ahora. Yo no podía creerlo, pero me recobré al instante, me coloqué el equipo en la zona de transición y corrí descalzo unos 800 metros alrededor del extremo del lago para dirigirme hacia la salida. Aunque iba unos minutos por detrás del resto de mi grupo, pronto me encontré entre el grupo principal y la confusa maraña de miembros que se agitaban. Mientras avanzaba, tuve que recordarme que la carrera era contra el reloj y que todavía teníamos un largo camino por delante. Alrededor de 1,5 kilómetros después, chapoteaba cerca de la orilla con todos los músculos tensos y cargados a causa del ejercicio. Mentalmente me sentía bien y la parte de la carrera que se realizaba en bici, en este caso, unos 42 kilómetros, siempre había sido mi especialidad. Corrí hacia el área de transición y me puse a toda prisa los pantalones de ciclista. Segundos después, corría con mi bicicleta hacia la carretera. En pocos metros, me encontraba sorteando a una multitud de corredores. Me acomodé sobre el sillín a fin de adoptar una posición lo más aerodinámica posible y seguí moviendo las piernas. Mi progreso durante los primeros 16 kilómetros fue rápido y estimulante. Había visto el mapa del curso de la carrera y sabía que una de las curvas que estaban por llegar era bastante complicada, ya que tendríamos que mezclarnos con el tráfico de vehículos. Divisé al observador de la carrera, apreté los frenos con pequeños golpes para reducir un poco la velocidad y, después de ver a uno de los voluntarios que me hacía señales, cambié de velocidad con la esperanza de poder aprovechar el impulso para avanzar. Me había adentrado poco más de 5 metros en la curva cuando vi algo relampaguear por el rabillo del ojo. Al momento siguiente, me encontraba volando, separado de mi bicicleta por un todoterreno rojo que viajaba a 90 kilómetros por hora. El bronco se tragó la bicicleta y después trató de tragarme a mí. Aterricé de culo, reboté y comencé a rodar de forma descontrolada. Por suerte, la conductora del vehículo se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando pisó a fondo los frenos y se paró en seco, yo continué rodando al menos unos 7 metros sobre el asfalto. Por sorprendente que parezca, todo esto tuvo lugar en unos 2 segundos. Mientras yacía de espaldas escuchando los gritos de la gente y el zumbido atronador de las bicicletas que pasaban al lado, pude sentir la sangre cálida que se acumulaba en el interior de mi caja torácica. Sabía que el dolor agudo que sentía no podía provenir de una lesión de tejidos blandos, como una torcedura o una distensión. Tenía algo realmente grave. También sabía que algo de mi piel se había quedado sobre la superficie de la carretera y viceversa. La inteligencia instintiva de mi cuerpo comenzaba a hacerse cargo de la situación mientras yo me rendía al dolor. Me quedé tendido sobre los adoquines del suelo tratando de respirar de manera regular y de no perder la calma. Examiné todo mi cuerpo con la mente para asegurarme de que mis piernas y mis brazos seguían estando presentes y móviles, y así era. Después de 20 minutos que parecieron 4 horas, una ambulancia me llevó al hospital John F. Kennedy para que me hicieran una evaluación. Lo que más recuerdo del viaje en ambulancia son los vanos intentos de los 3 técnicos por encontrarme las venas para colocarme un gotero intravenoso. De todas formas, me encontraba en estado de shock. Durante el proceso, la inteligencia corporal trasladaba enormes cantidades de sangre hacia los órganos internos y lejos de las extremidades. Con todo, me daba cuenta de que tenía una importante hemorragia interna, ya que podía sentir cómo se acumulaba la sangre a lo largo de mi columna. Tenía muy poca sangre en las extremidades en ese momento, de modo que, en esencia, me convertí en un alfiletero para los técnicos sanitarios.
En el hospital me hicieron análisis de sangre, de orina, radiografías, tomografías y toda una variedad de pruebas cuyos resultados tardaron casi 12 horas en aparecer. Después de 3 intentos infructuosos de retirar la grava de mi cuerpo, el personal del hospital se dio por vencido. Frustrado, confuso y dolorido, pensé que todo aquello no era más que una pesadilla. Al final, el cirujano ortopédico, que era también el director médico del hospital, me realizó un examen ortopédico y neurológico. No pudo encontrar daños neurológicos. A continuación, colocó las radiografías en el visor. Hubo una en particular que me llamó la atención. Una vista lateral torácica en la que se apreciaba una imagen de la columna vertebral. Vi las vértebras D8, D9, D10, D11, D12 y L1 comprimidas, fracturadas y deformadas. El médico me dio su diagnóstico. Múltiples fracturas por compresión de la columna dorsal con un aplastamiento de la vértebra D8 de más del 70%. Podría haber sido peor, me dije para mis adentros. Podría haberme seccionado la médula y estar muerto o paralizado. Acto seguido, el cirujano sacó las láminas de las tomografías, que mostraban muchos fragmentos óseos en la columna alrededor de la vértebra D8 fracturada. Yo sabía lo que diría a continuación. De hecho, podríamos haberlo dicho juntos. El procedimiento normal en estos casos es una laminectomía torácica completa mediante la cirugía con barras de Harrington. Yo había visto muchos vídeos de laminectomías en los quirófanos. Sabía que se trataba de una cirugía radical en la que se retiraba la parte posterior de las vértebras de sus correspondientes segmentos vertebrales. El cirujano emplea una gama de hojas de carpintero y minisierras circulares para cortar el hueso y dejar una superficie lisa sobre la que trabajar. A continuación, inserta las barras de Harrington, unos dispositivos ortopédicos de acero inoxidable. Estas barras se fijan mediante tornillos y abrazaderas a ambas partes de la columna vertebral para estabilizar las fracturas graves o curvaturas anormales resultantes de algún traumatismo. Finalmente, se recogen nuevos fragmentos óseos mediante el raspado de los huesos de la cadera y se colocan sobre las barras. Sin pensar, le pregunté al doctor qué longitud tendrían las barras. De 20 a 30 centímetros, desde la base del cuello hasta la base de la columna, me dijo. Después me explicó que él consideraba que el procedimiento era bastante seguro. Al despedirse, me dijo que eligiera un día de los 3 siguientes para realizar la intervención. Hice un gesto con la mano para despedirme y le di las gracias. No obstante, no me había quedado del todo satisfecho, de modo que solicité una cita con el mejor neurólogo de la zona. Después de su evaluación y el estudio de las radiografías, me dijo que había más de un 50% de posibilidades de que jamás volviera a caminar si decidía no operarme. Me explicó que la vértebra D8 estaba aplastada en forma de cuña, más fina en la parte frontal de la columna y más ancha en la parte posterior. Si me ponía en pie, me advirtió, la columna no podría soportar el peso de mi torso y se colapsaría. En apariencia, el ángulo anormal de la vértebra D8 podría alterar la capacidad de resistencia de los segmentos vertebrales. De acuerdo con este especialista, la deformidad generaba un desequilibrio estructural que podría causar que los fragmentos óseos de la columna se deslizaran hacia la médula espinal y causaran una parálisis instantánea. Una parálisis que se manifestaría por debajo de la fractura de D8. Quedaría paralizado de pecho para abajo. El doctor añadió que jamás había tenido noticia de un paciente en Estados Unidos que hubiera rechazado dicha intervención. Mencionó algunas alternativas que los médicos europeos tenían a su disposición, pero no las conocía bien y no podía recomendármelas. La mañana siguiente, a través de la niebla que provoca los analgésicos y los somníferos, me di cuenta de que todavía estaba en el hospital. Cuando abrí los ojos, vi al doctor Paul Burns, mi antiguo compañero de habitación en la Facultad de Quiropráctica, sentado frente a mí. Paul, que ejercía en Honolulu, se había enterado de lo que me había ocurrido y había abandonado la consulta para tomar un vuelo hasta San Diego, había conducido hasta Palm Springs y estaba allí conmigo antes de que me despertara esa mañana. Paul y yo decidimos que sería mejor trasladarme en una ambulancia desde Palm Springs hasta el La Jolla Scripps Memorial Hospital a fin de estar más cerca de mi hogar en San Diego. El viaje fue largo y doloroso. Yacía atado a la camilla mientras los neumáticos de la ambulancia convertían cualquier imperfección de la carretera en un ramalazo de dolor localizado en cualquier parte de mi cuerpo. Me sentía impotente. ¿Cómo iba a poder soportar aquello? Cuando llegué a mi habitación del hospital, me presentaron de inmediato al jefe de cirugía ortopédica del sur de California en aquellos momentos. Era un hombre de mediana edad y bien parecido, un hombre de éxito, digno de crédito y sincero. Me dio un apretón de manos y me dijo que no había tiempo que perder. Me miró a los ojos y me dijo, tiene 24 grados de cifosis, una curvatura anormal hacia adelante.
La tomografía demuestra que la médula se ha visto lesionada y que está en contacto con los fragmentos óseos que se desprendieron de los segmentos vertebrales. La masa ósea de cada vértebra tuvo que cambiar de lugar cuando se comprimió, y la forma normal de cada una de las vértebras se ha transformado en algo parecido a una piedra derrumbada. Podría quedarse paralizado en cualquier momento. Mi recomendación es que realicemos de inmediato una intervención quirúrgica para colocar las barras de Harrington. Si esperamos más de 4 días, sería necesaria una intervención radical en la que abriríamos el cuerpo por delante y abriríamos el pecho y el dorso para colocar las barras a ambos lados. La tasa de éxito para esta opción se encuentra alrededor del 50%. Entendí por qué debía tomar la decisión en menos de 4 días. La inteligencia instintiva de mi cuerpo llevaba corrientes de calcio hacia el hueso para comenzar el proceso de curación lo antes posible. Si esperábamos más, los cirujanos tendrían que vérselas con la calcificación propia del proceso de curación natural. El doctor me aseguró que si elegía realizar la intervención en menos de 4 días, podría estar caminando en menos de 2 meses y de vuelta en la consulta con mis pacientes. Por alguna razón, no pude apresurarme a firmar para dar mi consentimiento y confiarle irreflexivamente mi futuro. En aquel momento, me sentí atrapado y muy abrumado. Parecía un hombre muy seguro de sí mismo, como si no existieran más opciones. No obstante, le pregunté, ¿qué ocurriría si decidiera no operarme? Él me respondió con mucha calma, yo no se lo recomiendo. Pasarán de 3 a 6 meses antes de que el cuerpo se recupere lo bastante como para que pueda caminar. El procedimiento normal sería reposo absoluto en decúbito supino durante todo el proceso de recuperación. Después tendríamos que ponerle un aparato corrector de cuerpo entero que tendría que llevar de 6 meses a 1 año. Mi opinión profesional es que, sin la cirugía, en el momento en que trate de levantarse se quedará paralizado. La inestabilidad de la D8 causará un incremento de la curvatura hacia adelante y seccionará la médula espinal. Si usted fuera mi hijo, estaría en la mesa de operaciones en estos mismos momentos. Me quedé allí tendido en compañía de 8 quiroprácticos, todos muy amigos míos, y de mi padre, que había volado hasta allí desde la costa este. Nadie dijo una palabra durante un buen rato. Todos esperaban a que yo dijera algo. Jamás lo hice. Al final, mis amigos sonrieron, me estrecharon el brazo o me dieron una palmadita en el hombro y salieron respetuosamente de la habitación. Cuando todo el mundo se hubo marchado salvo mi padre, fui consciente del alivio unánime que sentían mis amigos al saber que no se encontraban en mi posición. Su silencio había sido demasiado atronador como para que yo lo pasara por alto. Durante los 3 días siguientes me vi atormentado por el peor de los sufrimientos humanos, la indecisión. Contemplé sin cesar las placas diagnósticas, volví a hablar con todo el mundo y al final decidí que una opinión más no me vendría mal. Al día siguiente, esperé con anticipación hasta que llegó el último cirujano. De inmediato, el hombre se vio asediado por mis colegas, que tenían 25 preguntas que hacerle cada uno. Desaparecieron durante 45 minutos para consultar al doctor y regresaron con las radiografías. Este último médico me dijo básicamente lo mismo que los anteriores, pero me ofreció un procedimiento quirúrgico diferente. Colocarme unas barras de 15 centímetros en la columna que retiraría después de 1 año para colocar otras permanentes de 10 centímetros. En esos momentos tenía la posibilidad de 2 opciones quirúrgicas en lugar de una. Permanecí allí tendido como en trance, contemplando sus labios mientras hablaban, pero tenía la atención puesta en otro lugar. En realidad no quería simular que me interesaban sus pronósticos asintiendo de manera inconsciente para aliviar su incomodidad. De hecho, no tenía percepción del tiempo en esos momentos. Estaba como hipnotizado, y mi mente estaba muy lejos de esa habitación de hospital. Pensaba en lo que sería vivir con una discapacidad permanente y, muy posiblemente, con un dolor constante. Las imágenes de los pacientes que había atendido durante mis años de residencia y de práctica que habían optado por la cirugía de Harrington a una edad temprana no dejaban de rondar mi cabeza. Esos pacientes vivían cada día de su existencia adictos a la medicación, siempre tratando de escapar de ese tormento brutal que jamás los abandonaba. No obstante, comencé a hacerme algunas preguntas. ¿Qué habría ocurrido si yo tuviera un paciente en mi consulta con radiografías y hallazgos similares a los que yo tenía? Era muy probable que hubiera aprobado la cirugía, ya que era la opción más segura si el paciente quería caminar de nuevo. Pero en ese caso se trataba de mí, y no podía imaginarme lo que sería la vida con una discapacidad semejante y teniendo que depender en parte de otros. Esa idea hizo que me sintiera enfermo en lo más hondo de mi ser. La inmortalidad natural que viene dada con la juventud, la fuente inagotable de salud y ese periodo particular de la vida comenzaban a alejarse de mí como una rápida ráfaga de viento que recorre un pasillo. Me sentía vacío y vulnerable.
Me concentré de nuevo en la situación que me traía entre manos. El doctor se irguió frente a mí con su 1,85 m de estatura y sus 135 kilos de peso. Le pregunté, ¿no cree que colocar las barras de Harrington en la columna torácica y gran parte de la lumbar limitaría los movimientos normales de mi espalda? Sin pensárselo un instante me respondió que no me preocupara porque, según él, por regla general no había movimientos en la columna torácica y por tanto mi movilidad no se vería afectada por las barras. Todo cambió para mí en ese momento. Había estudiado y enseñado artes marciales durante muchos años. Mi columna era muy flexible y móvil. Durante parte de la carrera y durante la mayor parte del tiempo que había pasado en la facultad de quiropráctica, había practicado 2 o 3 horas de yoga al día. Me levantaba cada mañana a las 3:55 de la madrugada, antes de que saliera el sol, y participaba en clases de yoga intensivas antes de que comenzaran las clases. Tengo que admitir que durante esas sesiones de yoga aprendí más sobre la columna y el cuerpo que durante todas las horas de clases de anatomía y fisiología. Tenía incluso un estudio en el que enseñaba yoga en San Diego. En el momento en que me lesioné, el yoga formaba parte de un programa de rehabilitación física para mis pacientes. Yo sabía que tenía mucha más flexibilidad en esa parte de la columna de la que creía ese último doctor. También sabía por haber experimentado con mi propio cuerpo que tenía bastante movilidad en la columna dorsal. Mientras el médico hablaba, miré al doctor Burns, que había estudiado yoga y artes marciales conmigo mientras estábamos en la facultad. Mi colega movió su columna en 6 serpenteantes planos diferentes mientras permanecía de pie a espaldas del cirujano. Al ver su demostración, me di cuenta de que ya sabía las respuestas a lo que estaba preguntando, ya que era un experto en la columna, tanto por mi aprendizaje académico como por el ejercitamiento personal. El doctor interior en marcha. Había una parte de mí que también sabía que yo confiaba en la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. Esta es la filosofía de la quiropráctica, que nuestra sabiduría innata le da vida a nuestro cuerpo. Sencillamente tenemos que sacar a nuestra sabia mente de su camino y darle a la inteligencia superior una oportunidad de hacer lo que mejor se le da. Los practicantes de la medicina holística saben que esta inteligencia instintiva o innata recorre el sistema nervioso central desde el mesencéfalo o cerebro medio y otros centros inferiores subcorticales hacia el cuerpo. Esto ocurre durante todo el día, todos los días, y ese proceso ya había comenzado a sanarme. De hecho, era eso lo que le daba vida a todo lo que hacía y lo que mantenía cada proceso en marcha, desde la digestión de la comida hasta el bombeo de la sangre. No siempre era consciente de estos procesos. La mayor parte de ellos tenían lugar en un segundo plano, en un reino subconsciente separado de la percepción consciente. Aunque poseía un neocórtex educado y pensante que creía que estaba tomando las decisiones por mi cuerpo, en realidad los llamados centros inferiores del cerebro ya habían puesto en marcha el proceso de curación. Lo único que debía hacer era rendirme a esa inteligencia que trabajaba siempre en mi interior, dejar que trabajara para mí. No obstante, tuve que recordarme que el cuerpo llevaba a cabo esas tareas a un nivel rudimentario. El reino subconsciente trabaja en la curación, pero solo hasta el punto en que se lo permite nuestra programación genética. Yo tenía que intentar conseguir algo más que eso. En ese momento me vi obligado a admitir que estaba considerando un plan de actuación muy diferente al de los 4 cirujanos. Vivía en un reino completamente desconocido para ellos. Comencé a sentir que tenía el control de nuevo, que recuperaba mis principios. Al día siguiente, me fui del hospital. Uno de los cirujanos, enojadísimo, le dijo a mi padre que el traumatismo me había dejado mentalmente inestable y lo instó a que me hicieran una evaluación psicológica. Sin embargo, algo en mi interior sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando dejé el hospital, solo pensaba en una cosa. Ese poder de mi interior que le proporcionaba vida a mi cuerpo me sanaría si era capaz de ponerme en contacto con él y dirigirlo. Tal y como la mayoría de terapeutas quiroprácticos dirían, el poder que crea el cuerpo, sana el cuerpo. La ambulancia me llevó hasta la casa de 2 amigos míos. Durante los 3 meses siguientes mi hogar fue una bonita habitación abuhardillada con numerosas ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Una estancia luminosa y amplia, muy distinta a las oscuras y viciadas habitaciones de hospital. Comencé a relajarme y dejé que mi mente se expandiera sin echar la vista atrás hacia mi elección. Debía concentrarme tan solo en mi curación, sin dejar que otros pensamientos y emociones basados en el miedo y las dudas me distrajeran de la recuperación. Mi decisión era terminante. Decidí que necesitaba un plan de acción si quería curarme a esa lesión completamente. Comería solo una dieta de alimentos crudos, y solo en pequeñas cantidades.
De esa forma, la energía requerida para la digestión de grandes cantidades de alimentos cocinados sería destinada a la curación. Después del sexo, la digestión es el proceso corporal que más energía consume. Además, el hecho de que las enzimas necesarias ya estuvieran presentes en la mezcla nutricional de alimentos crudos aceleraría la digestión y consumiría menos energía para procesarlos y eliminarlos. A continuación, pasé 3 horas al día, mañana, tarde y noche, practicando autohipnosis y meditación. Visualicé, con la alegría que conlleva estar completamente curado, que mi columna estaba reparada por completo. Reconstruí mentalmente mi columna, reconstruyendo cada segmento. Estudié centenares de imágenes de columnas a fin de ayudar a perfeccionar mis imágenes mentales. El hecho de concentrar mis pensamientos me ayudaría a dirigir esa sabiduría interna que ya trabajaba en mi curación. Antes y después de estudiar en la Facultad de Quiropráctica, me sentía fascinado por el estudio de la hipnosis. Este interés fue desencadenado por el hecho de tener 2 compañeros de habitación que a menudo hablaban y se levantaban mientras dormían. Presencié un montón de estos incidentes. Ellos despertaron mi curiosidad sobre los poderes del subconsciente y, a la postre, sobre la hipnosis. Leí todo libro sobre hipnosis que cayó en mis manos. Mis intereses también eran automotivados. Deseaba ir a clase y recordarlo todo sin tener que tomar apuntes. Durante 2 años, asistí a una academia llamada Hypnosis Motivation Instituto, Instituto para la Motivación mediante la Hipnosis, en Norcross, Georgia, los fines de semana y muchas noches. Para el momento en que me gradué en la Facultad de Quiropráctica, ya había estudiado unas 500 horas de hipnosis clínica impartidas por el padre de la hipnosis moderna, el Dr. John Kapas. Mientras estaba en la facultad, conseguí la licencia y el título de hipnoterapeuta clínico y trabajé a tiempo parcial en una consulta privada de hipnoterapia situada en un centro de medicina holística a las afueras de Atlanta, Georgia. Aunque por aquel entonces no comprendía cómo funcionaba la mente igual que ahora, presencié con mis propios ojos el poder que tiene el subconsciente a la hora de trabajar con distintos procesos de curación. Por ejemplo, después de inducir un estado de conciencia alterado en mis pacientes, vi cómo una mujer anorgásmica experimentaba un orgasmo clínico sin contacto físico, cómo un fumador desde hacía 20 años dejaba de fumar en una sola sesión y cómo un cliente con dermatitis crónica y sarpullido sanaba completamente su piel en menos de 1 hora. Así pues, comencé mi régimen de recuperación con la sencilla idea de que sanar mis lesiones era algo posible, ya que había presenciado de primera mano hasta dónde llega la capacidad del subconsciente. Me había llegado el turno de ponerlo a prueba. También hice un horario para que la gente me visitara 2 veces al día durante periodos de 1 hora, una vez por la mañana antes de comer y otra antes de la cena. Les pedí que colocaran las manos sobre la parte dañada de mi columna. Amigos, pacientes, médicos, familiares e incluso gente que no conocía contribuyeron de manera intencionada colocando las manos sobre mi espalda y compartiendo los efectos curativos de su energía. Al final, me di cuenta de que si quería conseguir la cantidad de calcio necesaria para reparar los huesos rotos, necesitaba aplicar un poco de presión gravitacional sobre los segmentos dañados. Durante el proceso de desarrollo o de curación de un hueso, la fuerza natural de la gravedad actúa como estímulo para cambiar la carga eléctrica del exterior del hueso, de manera que gracias a la polaridad, la carga positiva de la molécula de calcio se vea atraída por la carga negativa de la superficie del hueso. Este concepto tenía muchísimo sentido para mí. Sin embargo, no pude encontrar en ningún sitio algún texto que aplicara ese razonamiento al tratamiento y manejo de las fracturas por aplastamiento. No obstante, esa ausencia de investigaciones previas publicadas no me detuvo. Le pedí a un amigo que me construyera un tablero inclinado con una base para apoyar los pies que me proporcionara cierto apoyo. Cada día, rodaba lenta y cuidadosamente desde mi cama hasta el tablero para que me llevaran al exterior. Me colocaban en un ángulo de 2 grados sobre la horizontal del suelo para comenzar a cargar un peso mínimo sobre la columna. Cada día incrementábamos el ángulo. A las 6 semanas, ya podía estar a 60 grados sin sufrir dolores. Un hecho de lo más sorprendente, teniendo en cuenta que se suponía que no saldría de la cama durante 3 o 6 meses. Habían pasado 6 semanas y me sentía fuerte, confiado y feliz. Contratamos a un doctor para que se encargara de mi consulta y conseguí hacerlo por teléfono. Después de un tiempo, llegué a la conclusión de que la movilización, y no la inmovilidad que prescribe la profesión médica, sería un elemento clave en mi recuperación. Pensé que el agua reduciría el peso de la gravedad sobre mi columna y me permitiría moverme con libertad. La casa donde vivía tenía una piscina cubierta en parte que resultaba ideal para ese propósito. Me colocaron un traje de baño muy ceñido y me llevaron en una silla hacia la piscina de agua tibia.
Mi corazón latía a 1000 por hora, a la misma velocidad que giraban mis pensamientos. Llevaba mucho tiempo sin colocarme en posición vertical. En un primer momento, me limité a flotar en horizontal sobre la silla, pero fui moviéndome hacia la vertical de manera gradual, agarrándome a un asidero construido para darme apoyo. Floté rígido como un palo, dejándome llevar por el movimiento de ascenso y descenso de las olas que mis movimientos creaban. El hecho de flotar verticalmente en el agua en lugar de ponerme de pie en el suelo hizo que el peso que debía soportar mi columna fuera menor, ya que la gravedad también lo era. Esto me permitió adoptar la verticalidad con una presión mínima en la columna, que aún no estaba curada. A partir de ese momento, nadé todos los días, aunque al principio solo movía los pies. Poco tiempo después, nadaba como un pez y ejercitaba todos los músculos. Me encantaba la nueva sensación de libertad que me proporcionaba el hecho de nadar, de flotar verticalmente en la piscina e incluso el hecho de jugar un poco. Ojalá los cirujanos hubieran podido verlo. Mi cuerpo respondía de una forma sorprendente. A las 8 semanas, comencé a gatear en tierra firme. Sentí que si imitaba los movimientos de un niño, podría progresar de manera similar y, a la postre, ponerme en pie. Con el fin de recuperar y mantener la movilidad, practicaba yoga todos los días con el objetivo de realizar estiramientos continuos del tejido conjuntivo. En la mayoría de las posturas estaba tumbado. A las 9 semanas, ya estaba sentado durante el baño y por fin pude utilizar el retrete. Ay, sí, las cosas sencillas. Eso explica lo que hice con mi cuerpo. Pero sufrí otra experiencia crucial que influyó en mi mente y en el resultado positivo final de mi elección. A la 6ª semana comencé a sentirme un poco nervioso. Tumbarse al solo en la cama durante todo el día suena genial, pero solo cuando lo haces porque te da la gana y puedes levantarte siempre que lo desees. Como es obvio, ese no era mi caso, de modo que buscaba cualquier tipo de estímulo mental que pudiese encontrar. Concentrarse durante todo el día en la columna y en sus componentes individuales no era posible, ni deseable. Mi cerebro necesitaba tomarse un respiro de vez en cuando. Un día, durante esas primeras 6 semanas, vi un solitario libro sobre una estantería. Me intrigaba la misteriosa cubierta en blanco, así que le pedí a un amigo que andaba por allí en aquel momento que me lo acercara. Giré la cubierta unas cuantas veces en busca del título, pero no pude encontrarlo. Su autor era Ramtha, y estaba publicado por un grupo afiliado a la Ramtha School of Enlightenment Mentorship, Escuela Ramtha de Iluminación Espiritual. Abrí Ramtha, el libro blanco, y comencé a leerlo sin saber lo mucho que influiría ese libro en mi vida. Me habían educado como católico, pero nadie habría podido considerarme una persona particularmente religiosa ni espiritual. Creía en la sabiduría innata del cuerpo. Sabía que existía una fuerza animadora en todos y cada uno de nosotros, y sabía que esa fuerza/inteligencia era mucho mayor que la de ningún humano. Creía en la existencia de un elemento espiritual dentro de todos nosotros, pero no me sentía atraído por ninguno de los rígidos y jerárquicos tipos eclesiásticos ni por ningún dogma. Creo que los humanos somos mucho más competentes de lo que pensamos. No podría decir que fuera un creyente formal de ningún tipo de práctica espiritual. No pertenecía a ninguna iglesia con ningún tipo de denominación, pero sí que creía que algo tangible, real y activo trabajaba en mi vida diaria. Así pues, en cierto modo estaba más predispuesto que la mayoría a mostrar una mente abierta ante lo que pronto leería en Ramtha, el libro blanco. Comencé a leerlo por curiosidad, pero después de las primeras páginas, mi mente subconsciente estrujó mi intelecto para decirme que prestara atención a lo que estaba leyendo. Las palabras tenían sentido a muchos niveles diferentes. Para el momento en que llegué a la parte del libro en la que se explica cómo los pensamientos y las emociones crean nuestra realidad, la idea de la superconsciencia ya me tenía completamente enganchado. Lo terminé 36 horas después. Yo era un hombre en medio de un cambio y el libro aceleró mucho la velocidad de ese cambio. Ramtha, el libro blanco, fue el catalizador perfecto, un libro que plasmaba gran parte de lo que yo había pensado y experimentado durante casi toda mi vida adulta. Respondió muchas preguntas que me hacía sobre el potencial humano, la vida y la muerte, y la divinidad de los seres humanos, por nombrar unas cuantas. El libro refrendó muchas de las decisiones que había tomado, en particular la arriesgada disyuntiva de renunciar a la cirugía. El texto desafiaba los límites de lo que yo consideraba racionalmente cierto y me elevó hasta el siguiente nivel de conciencia y comprensión de la naturaleza de la realidad. Comprendí mejor que nunca que nuestros pensamientos no solo afectan a nuestro cuerpo, sino también a toda nuestra vida. El concepto de superconsciencia no era únicamente la ciencia de la mente sobre la materia, sino también la idea de una mente que influye sobre la naturaleza de toda la realidad. No está mal para un libro que estaba en una estantería vacía cogiendo polvo.
El inconsciente me interesaba desde hacía mucho tiempo, y mis experiencias con la hipnoterapia eran la muestra más evidente de ese interés. Sin embargo, a través de las enseñanzas de Ramtha, la idea de la superconsciencia me ayudó a comprender que yo era responsable de todo lo que ocurría en mi vida, incluso de la lesión. Mi cuerpo había pasado de un carril rápido en el que se circula a 160 km/h de detenerse en seco. Eso me provocó algunas consecuencias, pero lo más importante es que comencé a ver la perfección de toda mi creación. Me afectó mucho más profundamente este paro repentino de lo que podría haber llegado a imaginar. Tuve que volver a meditar de nuevo todo lo que sabía. Y como resultado, me enriquecí intelectualmente. Hice un trato conmigo mismo. Si mi cuerpo era capaz de recuperarse y lograba caminar de nuevo sin quedarse paralizado o con dolores insoportables, pasaría la mayor parte de mi vida estudiando los fenómenos en los que la mente actúa sobre la materia y cómo la conciencia crea la realidad. Comenzó a interesarme más cómo controlar consciente y racionalmente mi futuro. Fue entonces cuando tomé la decisión de matricularme en la escuela Ramtha de Iluminación Espiritual a fin de involucrarme más con sus enseñanzas. A las 9 semanas y media me puse en pie y caminé de vuelta hacia mi vida. A las 10 semanas comencé a trabajar de nuevo, a ver a mis pacientes y a disfrutar de la libertad. Nada de escayolas, nada de deformidades ni de parálisis. A las 12 semanas, levantaba pesas y continuaba la rehabilitación. Me hicieron un aparato corrector 6 semanas después del accidente, pero solo me lo puse en una ocasión, cuando caminé por primera vez, y solo durante una hora. En este punto de mi recuperación, ya no lo necesitaba. Ya han pasado más de 20 años desde que sufrí la lesión. Me resulta de lo más interesante que aunque el 80% de la población estadounidense se queje de algún tipo de dolor en la espalda, yo apenas he notado ningún dolor en la columna desde que me recuperé. A menudo me pregunto dónde estaría hoy si no hubiera optado por la curación natural. Algunos de vosotros os preguntaréis si mereció la pena correr semejante riesgo. Cuando miro atrás e imagino las consecuencias de haber tomado una decisión diferente en el pasado, doy gracias por mi libertad actual. Durante ese breve periodo de mi vida, creo que llegué a estar más inspirado por el proceso de curación de la mente y el cuerpo de lo que jamás me habría llegado a imaginar si hubiera optado por la cirugía convencional. Para ser sincero, en realidad no sé si lo que me pasó fue un milagro. Pero he cumplido mi promesa de explorar cuanto me fuera posible el fenómeno de la curación espontánea. El concepto de curación espontánea hace referencia a las ocasiones en las que el cuerpo se regenera por sí solo o se deshace de una enfermedad sin la ayuda de una intervención médica convencional, como la cirugía o los fármacos. A lo largo de los 17 años como estudiante y los 7 que pasé como profesor en la escuela Ramtha de Iluminación Espiritual, he ido mucho más allá de los límites de esa investigación. Me he sentido inspirado y enriquecido por esas experiencias. No me habría sido posible escribir este libro sin los conocimientos y las experiencias que tuve en la RSE. Para mí, la escuela ofrece el conocimiento más completo del cuerpo al que jamás he tenido acceso. Desarrolla tu cerebro es, así pues, un intento por exponer un relato detallado de mis experiencias, algunas derivadas de las enseñanzas de Ramtha y otras de mi propia investigación. En los últimos 7 años, Ramtha me ha indicado con sutileza que compartiera esta información, mis experiencias y mi investigación personal. En otras ocasiones, me persuadió, me convenció y me empujó a tomar esta dirección. Este libro representa mi asimilación de todas las influencias que he tenido en la vida, una mayor comprensión de los conceptos científicos de hace 7 años y mi compromiso de devolver en la medida que me sea posible la bendición que recibí. A decir verdad, no podría haber escrito Desarrolla tu cerebro hace 7 años, sencillamente, la investigación fundamental para la esfera de acción de este libro no estaba acabada. No estaba preparado entonces, pero lo estoy ahora. También sé que la decisión de renunciar a la cirugía hace tantos años fue lo que me condujo hasta donde estoy ahora. Mi investigación, mis intereses científicos y mi medio de vida están centrados en la curación en todas sus cienas. He pasado los últimos 7 años reflexionando sobre cómo el hecho de creer en un solo pensamiento, independientemente de las circunstancias, apela a una mente más sabia y conduce a la gente hacia un futuro inmenso y maravilloso. Cuando doy una conferencia sobre los ingredientes necesarios para que una persona cambie sus condiciones de vida, me siento realmente bendecido por poder contribuir a que las personas normales y corrientes lleguen a comprender mejor el cerebro y el poder que tienen los pensamientos a la hora de dar forma a nuestra vida. Aparte de las referencias a las dolencias físicas, este libro también pretende hacer hincapié en otro tipo de aflicción, la adicción emocional.
En los últimos años, he viajado mucho, he dado muchas conferencias y he dirigido investigaciones independientes sobre los más recientes descubrimientos en neuropsicología, y he llegado a comprender que lo que una vez no fue más que una teoría tiene ahora aplicaciones prácticas que nos permiten curarnos las heridas emocionales que nos hemos infligido nosotros mismos. Los métodos que sugiero no son castillos en el aire, cosa de magia o milagros de la autoayuda. Te aseguro que este libro está basado en la más pura vanguardia científica. Todos hemos experimentado algún tipo de adicción emocional en algún momento de nuestra vida. Entre sus síntomas se cuentan la apatía, la incapacidad para concentrarse, un intenso deseo de continuar con la rutina de nuestra vida diaria, la imposibilidad de completar ciertas acciones, la falta de nuevas experiencias y respuestas emocionales y una constante sensación de que un día es igual a otro. ¿Cómo se puede acabar con este ciclo de negatividad? La respuesta, por supuesto, reside en tu interior. Y en este caso, en una parte muy específica. A través de la comprensión de los temas que exploraremos en este libro y la voluntad de aplicar algunos principios específicos, puedes resolver tus problemas emocionales mediante la alteración de las redes neurales de tu cerebro. Durante mucho tiempo, los científicos han creído que el cerebro tiene una estructura inmutable, lo que significa que es imposible cambiarlo y que el sistema de reacciones e inclinaciones que has heredado de tu familia configuran ahora tu destino. Pero en realidad el cerebro posee una elasticidad, una capacidad de desconectar antiguas rutas de pensamiento y de crear rutas nuevas, a cualquier edad y en cualquier momento. Más aún, puede hacerlo con relativa rapidez, en especial si se compara con los modelos evolutivos en los que el tiempo se mide en generaciones y en eones, y no en semanas. Tal y como yo he empezado a comprender y como la neurociencia comienza a reconocer, nuestros pensamientos importan. Nuestros pensamientos se convierten, literalmente, en materia.